Escondido en la inmensidad del Pacífico y descubierto por el hombre hace solo algunos siglos, se encuentra un grupo de extrañas islas volcánicas. Cada una de ellas es un crisol donde la evolución avanza a una velocidad extraordinaria. Las Galápagos. Cada isla alberga su propia y exclusiva comunidad. El descubrimiento de estas criaturas inspiró una idea que cambió nuestro concepto sobre la vida en la Tierra: la evolución. Y actualmente, científicos que investigan en las Galápagos continúan realizando descubrimientos que han arrojado luz en ese proceso crucial y han revelado que los seres humanos pueden constituir un motor de cambio tan poderoso como cualquier otro factor. Las Islas Galápagos. Algo que ocurrió aquí fue el catalizador que produjo la explosión más espectacular de diversidad biológica de nuestro planeta. No se trata solamente del número de especies que aparecieron, sino del ritmo al que lo hicieron. Y el resultado es tan extraordinario que inspiró la más importante de todas las teorías biológicas: la evolución a través de la selección natural. Y ahora, 200 años después, estamos empezando a comprender las profundas fuerzas geológicas que produjeron este paraíso biológico. Evolución. Uno de esos factores es el aislamiento. Una parte de la isla Isabela, la más grande de las 16 que componen el archipiélago, es de tan difícil acceso que casi nunca es visitada. El volcán Lobo. Su gigantesco cráter descansa exactamente sobre el ecuador y en su parte interior está rodeado por escarpados acantilados. En sus laderas se descubrieron vestigios de una catástrofe que, paradójicamente, podría terminar desencadenando la creación de una nueva especie. Este flujo de lava fresca solidificada ha creado una barrera infranqueable de 100 metros de ancho a través de la vegetación. La lava fresca es afilada como una cuchilla y es casi imposible de cruzar. Sobre ella hay huesos, teñidos de blanco por el sol abrasador. Pertenecen a tortugas gigantes. Algunos animales que quedaron atrapados aquí siguen aferrándose a la vida. Las tortugas son animales resistentes. Pueden sobrevivir meses sin comida o agua. Y ello agravó su agonía. Tardarían meses en morir. ¿Por qué trataron tantas tortugas de cruzar la barrera de lava? Nadie lo sabe. ¿Qué las empujó a seguir intentando ese viaje imposible? Tal vez intentaban desesperadamente unirse a otros miembros de su grupo. Sus muertes, sin embargo, son significativas. Ilustran un principio que se aplica a toda la naturaleza.
No es exclusivo de las Galápagos, pero gracias a las Galápagos llegamos a entenderlo por primera vez. Esta trágica escena, filmada por primera vez, puede proporcionarnos una pista acerca de cómo una especie puede comenzar a evolucionar. El flujo de lava creó una barrera físicamente infranqueable a través del territorio de las tortugas, dividiéndolo en dos. De modo que dos poblaciones de tortugas que antiguamente eran una, deben ahora vivir separadas. Si hubiera alguna diferencia significativa ahora o en el futuro entre sus dos territorios, las tortugas pueden terminar convirtiéndose en dos especies diferentes. Los animales y las plantas evolucionan en todo el mundo natural. Pero fueron las extrañas criaturas de las Galápagos quienes revelaron por primera vez la manera en que eso sucede. Hace casi 200 años estas islas recibieron la visita de un joven naturalista. El 16 de septiembre de 1835, el HMS Beagle arribó a las Islas Galápagos. Y Charles Darwin, con 26 años de edad, desembarcó para explorar. En aquella época se sabía muy poco de la historia natural de las islas. Desde el primer momento, Darwin quedó fascinado por su biología. Pero fueron los animales quienes le proporcionaron su histórica visión. Darwin solo estuvo en estas islas 5 semanas. Pero en ese breve periodo de tiempo mantuvo conversaciones y vio cosas que quedaron grabadas en su mente. Por ejemplo, el vicegobernador de la isla Floreana afirmaba que podía decir a qué isla pertenecía una tortuga simplemente por la forma de su caparazón. Darwin reflexionó sobre el comentario del vicegobernador. ¿Por qué había poblaciones de tortugas en islas diferentes, ligeramente distintas entre sí? Empezó a reunir una colección de animales y plantas de todas las islas que visitó. Aunque fueron las tortugas las que primero alertaron a Darwin sobre las diferencias entre animales de islas distintas, fue su colección de estos discretos pajaritos, los pinzones, lo que le proporcionó la evidencia más sustancial para su gran teoría. Hoy sabemos que los antepasados de los pinzones de las Galápagos llegaron por primera vez a estas islas hace alrededor de 2 millones de años. Desde entonces se han diversificado en una serie de especies diferentes. Actualmente hay 13 especies distribuidas por todo el archipiélago. Cada una tiene sus habilidades especiales. El pinzón carpintero ha descubierto cómo utilizar una herramienta para sacar larvas de sus madrigueras en las ramas de los árboles. El pinzón vampiro ha aprendido a extraer sangre de los pájaros cuando están posados. Cuando regresó a Inglaterra, Darwin llevó consigo una gran variedad de especímenes de todo tipo. Y pasó años estudiando sus colecciones. Tenía un conjunto de pinzones de islas diferentes y se percató de que había un rasgo en particular que los diferenciaba. Sus picos tenían tamaños distintos. ¿Por qué? Una idea empezó a germinar en su mente. También era aplicable a las tortugas, tal vez a todos los animales y plantas con independencia de dónde se encontraran.
Concienzuda y meticulosamente comenzó a acumular evidencias de todas partes del mundo para respaldar su idea, y el proceso que producía nuevas especies lo llamó evolución a través de la selección natural. Y en ningún lugar son sus mecanismos más vívidamente evidentes que aquí, donde tuvo la idea por primera vez, en las Galápagos. Darwin comprendió por qué había varias especies de tortugas gigantes. La especie originaria tenía probablemente un caparazón con una alta cúpula como esta, y eso es de una gran utilidad en estas islas bien regadas cuando tienes que abrirte camino entre la vegetación. Pero en otras islas hay otros problemas. En el extremo sureste del archipiélago se encuentra la isla Española. Aquí no hay prácticamente ninguna vegetación comestible, con la excepción de esta chumbera, del género Opuntia. Pero esta especie de Opuntia es muy alta y su tronco es recio y leñoso. Las únicas partes comestibles son las carnosas hojas y flores de la parte superior. Cualquier tortuga gigante capaz de llegar hasta ellas podía alimentarse. Las tortugas con la parte frontal del caparazón redonda y baja no podían hacerlo. Pero aquellas con la parte frontal del caparazón acabada en punta y el cuello largo podían arreglárselas. Así que ellas fueron las que sobrevivieron y se reprodujeron. En el transcurso de muchos miles y miles de generaciones y millones de años, la forma del caparazón de la tortuga de Española se fue volviendo cada vez más exagerada. Actualmente, el pico de la parte frontal del caparazón tiene forma de silla de montar. Pero tal cambio no solo tuvo lugar en Española, diferentes islas tuvieron sus propias versiones. Finalmente hubo en las islas 15 especies diferentes, todas descendientes de un solo fundador. Pero ¿por qué eran tan distintos los entornos de las diferentes islas? Bueno, una pequeña parte del motivo podemos apreciarla contemplando un documental que filmé aquí mismo en 1978. En estos programas vamos a evaluar la inconmensurable variedad de animales que ha producido la selección natural y a contemplarlos no como rarezas aisladas. Esa imagen mía filmada hace 30 años indica algo extraordinario. En ese lapso temporal, la piedra sobre la que estaba sentado se ha desplazado alrededor de 1 metro, desde donde estaba entonces a donde estoy ahora. De hecho, toda esta isla se está desplazando a través de la superficie del globo a un ritmo aproximado de 3 centímetros al año, más o menos a la velocidad a la que crecen las uñas de mis dedos. Puede que no parezca mucho, pero en los aproximadamente 3 millones de años transcurridos desde que esta isla emergió sobre la superficie del océano, se ha desplazado en dirección sureste unos 100 kilómetros. Los movimientos en la corteza terrestre son la clave para comprender la extraordinaria historia evolutiva del archipiélago. Un punto caliente gigante que ascendió desde el núcleo incandescente de la Tierra comenzó a construir las Galápagos hace 4 millones de años. Pero a medida que la isla se iba separando de él, otros volcanes la sustituyeron, uno detrás de otro. Cada uno de ellos fue construido con una acumulación de ceniza y lava. Pero cuando se separaron, las erupciones cesaron. Así que surgió un grupo de islas, una detrás de otra.
Las islas están separadas entre sí por agua, así que por lo general sus poblaciones no pueden mezclarse. Pero están lo bastante cerca para que un animal ocasional cruce flotando y siembre su semilla en una nueva isla emergente. Las islas, al tener diferentes edades, contienen en su conjunto una gran variedad de entornos. Y cada una ha moldeado a sus habitantes a su manera. Ese es el motivo por el que su fauna es tan diversa. Cada una es una comunidad evolutiva independiente. Darwin había advertido algunas de las diferencias más evidentes. Pero hay muchas otras que son menos obvias. Una población aislada de animales puede cambiar no solo en su anatomía, sino en su comportamiento. Lagartos pequeños como este se encuentran por todo el archipiélago. Cada isla tiene sus propias especies. Y se diferencian no tanto en su aspecto como en su comportamiento. Esto es un lagarto de lava. Hay multitud de ellos en las rocas en esta zona. En la época de reproducción, que es ahora, los machos compiten entre sí por el territorio y por las hembras. Y lo hacen realizando flexiones. Observen. En realidad, esto es un modelo que los científicos utilizan para investigar la forma en que estos lagartos se comunican entre sí. Veamos qué es lo que ocurre. Y esa es la respuesta. Estas flexiones varían en número y en intensidad, en la velocidad a las que las realizan y en la altura a la que elevan la cabeza. Lo interesante es que las respuestas varían de una especie a otra. Dicho de otro modo, cada especie tiene su propio lenguaje de gestos. Existen pequeñas diferencias físicas entre especies de lagartos de lava en diferentes islas. Pero actualmente, al haber desarrollado diferentes gestos, no pueden cruzarse entre sí aunque se encuentren. Les separa la barrera del lenguaje. La nueva tecnología permite hoy día a los científicos investigar los mecanismos de la evolución de maneras que Darwin ni siquiera podía haber imaginado. Se están utilizando rayos X para averiguar qué está ocurriendo con uno de los animales menos impresionantes de la isla, un diminuto caracol terrestre. Se sabe desde hace mucho tiempo que hay muchas especies diferentes de caracoles, todas estrechamente emparentadas. Pero un estudio reciente sobre sus conchas, en el que se han utilizado rayos X, demuestra la diversidad que han alcanzado. La longitud de la concha, comparada con el diámetro del tubo interior, es ligeramente distinta en poblaciones diferentes. Pero sin lugar a dudas, difiere lo suficiente para poder definirlas como especies diferentes.
y hay un número extraordinariamente amplio de ellas por todas las islas que parecen mantener relaciones muy complejas entre sí. De hecho, hay más especies de ellos que de cualquier otro animal en las islas. Incluso una pequeña isla puede albergar varias especies diferentes. ¿Pero por qué? Todo tiene que ver con los distintos microclimas que tienen lugar incluso en una isla pequeña. La roca de lava negra alberga una especie. Y las playas de arena cercanas, otra muy distinta. Una cueva oscura alberga una especie, y el frondoso bosque que crece a su alrededor alberga otra distinta. Y parece estar relacionado con la humedad. En un extremo están estos, de boca ancha. Proceden de islas relativamente bien regadas, y una boca ancha como esta contiene un cuerpo que produce una concha bastante globular. Pero en las islas secas, la boca tiene que ser muy pequeña para evitar la evaporación, y eso produce una concha larga y cónica. De modo que las nuevas especies de las Galápagos van desde los sutilmente distintos caracoles hasta las obvias iguanas marinas. En otras partes del mundo, la evolución suele proceder de forma lenta y gradual. Pueden transcurrir millones de años antes de que aparezca una nueva especie. Pero en las Galápagos ha estado sucediendo en un instante desde el punto de vista evolutivo. En relación a su tamaño, las Galápagos tienen más especies únicas que ningún otro lugar del planeta. Y todas han surgido en el transcurso de la historia comparativamente corta de las islas. Y eso plantea otra interesante pregunta. ¿Por qué surgió de forma tan rápida un número tan elevado de especies? La respuesta tiene que ver con la ausencia de algunos animales. Depredadores. Los pocos que hay aquí son todos muy pequeños. Este es uno de los más letales, la escolopendra, un ciempiés. Vaga por la maleza en busca de presas a las que mata inyectándoles el veneno que contienen las afiladas garras de sus patas delanteras. Pero solo tiene 30 centímetros de largo, así que sus víctimas son mayoritariamente pequeñas. Animales más grandes, como los sinsontes, pueden doblegarlas con facilidad. Incluso alimentan con ciempiés a sus polluelos. La mayor concentración de depredadores en todo el archipiélago se encuentra en la rocosa fernandina. Pero son también especies pequeñas y comparativamente ineficaces. Serpientes. La culebra de las Galápagos. Buscan a sus presas en las colonias de iguanas marinas. Pero todo lo que pueden hacer es escoger a las jóvenes, las débiles y las agonizantes. E incluso eso les resulta enormemente difícil. Cazan en las rocas que rodean los confines de la colonia. Tienen que utilizar una combinación de veneno y constricción para matar a una presa. Y aún así, al ser serpientes pequeñas, puede hacer falta más de una para doblegar a una víctima. Y entonces se produce un tira y afloja entre los ganadores para decidir quién se lleva el premio. Hay otros depredadores que atacan a las iguanas desde el aire.
ratonero de las Galápagos. Pero incluso este cazador es raras veces lo bastante poderoso para doblegar a un macho grande. Suele esperar hasta que encuentra un ejemplar débil o en desventaja. Una hembra que intenta encontrar un lugar para poner sus huevos. Y aquí no hay muchos ejemplares. Solo 150 parejas reproductoras porque hay un número limitado de zonas de anidamiento. Hay tan pocos pájaros que ejercen un impacto mínimo en la población de iguanas. Entonces, ¿por qué no hay grandes depredadores en las Galápagos? La mayoría de los animales de las Galápagos vinieron de las selvas tropicales de Sudamérica, a 1000 kilómetros de distancia. En estas selvas hay una gran abundancia de depredadores. Los reptiles llegaron a las Galápagos flotando a través del océano en balsas de vegetación. Solo animales resistentes como las iguanas y las tortugas podían realizar el viaje de 1000 kilómetros. Los grandes depredadores de la selva son, sin embargo, mamíferos, grandes, rápidos y de sangre caliente como el jaguar. Si alguno de ellos hubiera sido transportado en una balsa de vegetación, habría muerto en el océano abierto al cabo de varios días. Por eso, actualmente, aunque hay muchas clases de reptiles herbívoros en las Galápagos, no hay grandes mamíferos depredadores de ningún tipo. Y ello tuvo un profundo efecto en los animales que sí llegaron aquí. Es algo que perciben todos los visitantes que vienen a estas islas. Todos los animales que hay aquí son increíblemente mansos. Incluso los pequeños pinzones se bañan encantados a centímetros de distancia de un extraño. La ausencia de depredadores puede tener un efecto sorprendentemente generalizador. No es solo que los animales no tengan miedo de los extraños, la llamada mansedumbre de isleños, sino que el tiempo que se utiliza en esconderse de los atacantes puede ahora emplearse en buscar alimento, en encontrar pareja y en criar a los pequeños, y por ende producir más vástagos, lo que acelera el progreso evolutivo. El ejemplo más impresionante de este fenómeno podemos observarlo en la colonia de iguanas de Fernandina. Sin ningún depredador importante a su alrededor, estos herbívoros engendran gran cantidad de crías. Tantas que su verdadero problema no es cómo defenderse, sino cómo encontrar alimento suficiente con el que sustentar a tantos individuos. De modo que decidieron aventurarse en el mar para alimentarse de las algas que crecen en el lecho marino. Y aunque nadar en aguas tan frías les produce un enfriamiento bastante desagradable, sin la presencia de depredadores pueden recuperar su temperatura corporal con suma rapidez tendiéndose al sol. La ausencia de grandes depredadores ha tenido su efecto sobre todos los animales de las Galápagos. Se reproducen libremente, así que las poblaciones aumentan con rapidez. Y como consecuencia se produce el cambio evolutivo.
obstante, la mansedumbre de las islas entraña sus peligros. Si apareciese un gran depredador, la fauna salvaje estaría mal preparada para defenderse. Y apareció uno. En el año 1535, el animal depredador más exitoso del planeta arribó a las islas. El hombre. A principios del siglo XVII, las Islas Galápagos se convirtieron en refugio de piratas. En el siglo XIX, balleneros y mercantes atracaron aquí con regularidad. Y la llegada de todos estos barcos tuvo un efecto desastroso. En las islas hay poca o ninguna agua dulce, pero disponen de un recurso mucho más raro. Las tortugas gigantes pueden sobrevivir sin comida ni agua durante largos periodos de tiempo. Así que los barcos venían, recogían las tortugas, las almacenaban en sus bodegas y después de algunas semanas en el mar sacaban una, la despiezaban y disfrutaban de un plato de carne fresca. Lentas, torpes y sin posibilidad de defenderse, las tortugas eran víctimas fáciles. La población resultó diezmada. Del siglo XVI al siglo XX, más de 100.000 ejemplares fueron sacados de las islas y masacrados. Y los barcos trajeron consigo otros peligros. Ratas. Los roedores se dieron un festín con los huevos de las tortugas. En la isla Pinzón, las ratas devoraron casi todos los huevos, dejando a la población de tortugas al borde de la extinción. Pero en otra isla, acabaron por completo con toda la población de tortugas. La isla Pinta, situada en la ruta marítima que rodea la franja norte del archipiélago, se convirtió en una de las escalas favoritas para los buques y sus hambrientas tripulaciones. Y la tortuga endémica de Pinta se creía extinta a principios del siglo XX. Pero en 1972 se hizo un descubrimiento asombroso que quedó grabado en imágenes. Una tortuga de Pinta macho fue descubierta con vida entre la maleza. La trasladaron a un recinto protegido de la isla principal para que viviese con total comodidad y seguridad. Aquí se convirtió en una celebridad internacional y la bautizaron con un nombre que reflejaba bien su condición: el solitario George. Tiene unos 80 años de edad y sus articulaciones empiezan a crujir un poco, como me ocurre a mí también. Es, sin lugar a dudas, el animal más singular del planeta. Ciertamente, no hay ningún otro que pueda igualarle en rareza, puesto que es el último de su especie. Su pareja murió hace ya mucho tiempo. Cuando le llegue su hora, la tortuga gigante de Pinta de las Islas Galápagos se extinguirá definitivamente. Pero es un animal muy importante, probablemente más que cualquier otra criatura, ya que ha despertado la conciencia del mundo sobre la fragilidad de nuestro medio ambiente y ha animado a la ciencia a explorar nuevas áreas de investigación aquí, en las Galápagos. «14 días después de que filmásemos este documental, el solitario George murió mientras dormía. Pero no ha caído en el olvido. La historia del solitario George, igual que la fugaz pero celebérrima visita de Darwin hace 200 años, ha atraído a muchos visitantes a las islas. En la actualidad, el archipiélago es la base de una industria turística multimillonaria. 30.000 personas viven aquí en 3 pequeñas localidades.
y flotas de pequeñas embarcaciones llevan a los visitantes en viajes cuidadosamente planificados para ver los sitios principales de las islas. Hicieron falta millones de años para que los animales y las plantas encontraran y colonizaran las Islas Galápagos. Ahora, nuevas especies de animales y plantas, procedentes de todos los continentes del mundo, pueden llegar en cuestión de horas. Y una vez aquí, a menudo inadvertidamente, se extienden casi de inmediato por todas las islas. Semillas de plantas foráneas viajan aprovechando las corrientes de aire generadas por el tráfico. Y la red de carreteras de las Galápagos está ahora bordeada de invasoras extranjeras. Entre ellas, la zarzamora común europea, una planta que puede crecer 1 centímetro al día y tejer matorrales impenetrables de 4 metros de espesor. No solo asfixian y matan a las plantas autóctonas, sino que llegan a bloquear el paso de grandes animales, como las tortugas. Los científicos tratan ahora de evaluar el impacto de los seres humanos en el curso evolutivo de las islas. Y aunque parezca sorprendente, los pinzones que Darwin hiciera célebres siguen proporcionándonos nuevas claves. El biólogo Andrew Hendry estudia cómo la evolución de los pinzones puede haberse visto afectada por los asentamientos humanos. Cuando los seres humanos se instalan en un lugar nuevo, lo que hacen esencialmente es modificar el medio ambiente, y ese cambio selectivo influye en las poblaciones. Hendry está estudiando una especie en particular, el pinzón terrestre mediano. Sorprendentemente ha descubierto que este pinzón en su entorno natural está a punto de dividirse en 2 especies separadas. Ambos se distinguen por el tamaño de sus picos. Uno es pequeño y el otro grande. La diferencia entre ellos ha sido causada por el tipo de alimento que consumen. Si se alimentan de semillas pequeñas, tienden a tener un pico pequeño. Si lo hacen de semillas grandes, tienden a tener un pico muy grande y una mordedura mucho más potente. Curiosamente, Hendry ha descubierto que entre los pinzones terrestres medianos que viven cerca de los seres humanos, cada vez son menos los ejemplares que se diferencian por el tamaño de sus picos. Es como si las 2 variedades se estuviesen fusionando de nuevo en una sola. La presencia del ser humano ha detenido el proceso evolutivo de este pinzón. Descubrimos que se nutren de una gran cantidad de alimentos de consumo humano: arroz, fruta, cereales, patatas fritas, y al consumir estos alimentos, el tamaño del pico parece haber perdido su relevancia. De modo que no existe presión para que existan 2 versiones y ya no se produce una selección natural en contra de los pájaros intermedios. Hay un montón de alimentos disponibles y todo parece indicar que los seres humanos han causado esta reversión. Se están fusionando de nuevo en una única especie como resultado de la influencia humana. De modo que los seres humanos podemos influir en la naturaleza, tanto como las fuerzas que moldearon por primera vez estas islas y a los organismos que viven en ellas. Pero los seres humanos no solo sabemos destruir, también somos capaces de conservar. En la década de 1970, la población de tortugas llegó a su punto más crítico. Quedaban solo unos pocos miles de ejemplares. Ahora, sin embargo, se ha puesto en marcha un importante programa de cría y reproducción. La población de tortugas está creciendo en la actualidad. Especies amenazadas de extinción han sido recuperadas. Y los científicos están descubriendo cuán importante e influyente podría ser este programa de reintroducción. En el volcán Alcedo,
Hogar de la mayor población de tortugas gigantes en libertad, un estudio ha demostrado que son cruciales para el bienestar de toda la fauna circundante. En la actualidad hay cerca de 15.000 tortugas en las Galápagos y constituyen un elemento esencial en el ecosistema de las islas. Un estudio en particular nos demuestra hasta qué punto son importantes. El biólogo Stephen Blake utiliza localizadores por satélite para rastrear sus movimientos. Los datos obtenidos revelan, para sorpresa de muchos, que las tortugas recorren enormes distancias, desde las profundidades del volcán hasta la corona del cráter. Es sencillamente extraordinario. ¿Por qué un reptil de casi 300 kilos migra desde el nivel del mar hasta los 1000 metros de altitud en algunas islas? Desde el aire, las rutas que toman las tortugas son claramente visibles. Y utilizan las mismas autopistas año tras año. Uno de los motores fundamentales de la migración parece ser la comida. Las tortugas van a las tierras altas en la época más fría del año. En las montañas pueden alimentarse todo el año de una fuente de alimento poco nutritiva. Pero cuando llega la estación de las lluvias, las tierras bajas reverdecen y las tortugas descienden probablemente para engordar. Sin embargo, los estudios de Blake revelan muchas más cosas, aparte de los lugares a los que acuden, y demuestran el extraordinario efecto que las tortugas ejercen sobre su entorno. Crean condiciones especiales a las que se adaptan todo tipo de animales. Podan la vegetación y modelan el paisaje. Dispersan las semillas, pisotean la maleza y recortan las ramas más bajas de los arbustos. Y todo ello permite que las semillas germinen. Y espantan a los insectos para que puedan ser atrapados por sus hambrientos depredadores. Sus excrementos son también cruciales para la supervivencia de muchas otras criaturas. Los escarabajos depositan sus huevos en ellos, y sus larvas engordan con los nutrientes que todavía contienen. Las tortugas constituyen sin duda la megafauna de estas islas. Son como los elefantes de las Galápagos. Hay un gran número de ellas. Poseen un cuerpo voluminoso y crean innumerables microhábitats para otras especies. Son realmente los jardineros de las Galápagos. Esa puede que sea la mejor manera de definir su papel ecológico. Las implicaciones son muy importantes. Sugieren que la reintroducción de la tortuga en las islas, donde su número se ha visto seriamente reducido, podría restaurar la riqueza de todo el entorno. Tenemos la oportunidad de recuperar el antiguo esplendor de estos frágiles ecosistemas. Hoy en día, a diferencia de muchas otras islas tropicales del mundo, el 95% de la biodiversidad de las Galápagos aún sobrevive. Milagrosamente. Y aunque parezca asombroso, todavía se descubren nuevas especies. Una de ellas fue hallada a solo 55 kilómetros al norte de Alcedo, en el enorme y poco visitado volcán Lobo. Para llegar a la cima del volcán Lobo se necesita un helicóptero. Es uno de los lugares más hostiles y menos explorados de todo el archipiélago. En la isla corría el rumor de que una extraña criatura vivía en estas altas y remotas laderas. Una criatura que vivía en madrigueras y solo salía de vez en cuando para alimentarse.
Un equipo de científicos decidió subir a investigar. Lo que descubrieron dejó atónito a todo el mundo. Una especie completamente nueva y desconocida de reptil. Una iguana rosa. Hasta ahora se creía que en las Galápagos existían solo 3 especies de iguanas. La iguana marina negra, que vive en la orilla del mar. Y 2 especies de iguana amarilla que viven tierra adentro y se alimentan de cactus y otras plantas. Esta iguana terrestre es sin duda la más estrechamente emparentada con la especie recién descubierta. Los estudios genéticos realizados sobre los aproximadamente 100 individuos que conforman esta pequeña población han demostrado que se separaron de sus primas, las iguanas terrestres, hace más de 5 millones de años. Así que sorprendentemente esta especie lleva aquí tanto tiempo como las otras 2, pero ha permanecido desconocida para la ciencia hasta ahora. El descubrimiento significa también que es incluso más antigua que el propio volcán Lobo donde ahora vive. Y por supuesto hay otro gran misterio que nadie ha explicado todavía. Nadie sabe a qué se debe su color. ¿Podría ser que el color rosa fuera de algún modo beneficioso aquí arriba? No lo sabemos. Tal vez en otros tiempos estuviera ampliamente difundida por la isla. Y esto es solo la reliquia que queda de su antigua población. Una vez más, lo ignoramos. Adiós. Pero hay una cosa que podemos afirmar con certeza. Y es que todavía tenemos mucho que aprender sobre las Islas Encantadas y sobre los animales que han evolucionado aquí. Y hay una cosa de la que no tengo la menor duda. Charles Darwin estaría encantado. En unos pocos millones de años, esta extensión vacía de mar se transformó. Un grupo de volcanes emergió de las aguas y esculpió las islas. Contra todo pronóstico, algunas especies consiguieron llegar hasta ellas. Se adaptaron al mundo que se encontraron. Y evolucionaron para dar lugar a multitud de nuevas especies. Con cada nuevo descubrimiento que hacemos, la teoría de Darwin adquiere una mayor relevancia. Pero detrás de las extrañas plantas y singulares animales se esconde algo de mucho mayor calado. Lo que hemos aprendido aquí nos ha permitido tener una mayor comprensión de nuestro planeta. Este pequeño grupo de islas se ha revelado como un microcosmos de los procesos que han moldeado la vida en la Tierra.